Dios le bendiga, amados hermanos, que el Señor les guarde, les conceda paz, salud y armonía en el nombre de Jesús. Hoy quiero compartir una cita bíblica con ustedes en el libro de Lucas 12, verso 8, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos está hablando a cada uno de nosotros que el que le confesare, gloria a Dios. Por eso hoy yo agarro y tengo muy pendiente el pregonar la palabra del Señor, el confesar a Dios. Le confieso delante de todos los hombres, le confieso al Señor porque Él es mi único Salvador, mi único y suficiente Salvador, sanador, proveedor. Dios lo es todo para mi vida. Y hoy le confieso a Él delante de todos, delante del mundo. Confieso a Dios como único y suficiente Salvador de mi vida. Y te recomiendo, amado hermano, que tú también le confieses. Dice la palabra del Señor que aquel que le confesare delante de los hombres, Él también le confesará delante de los ángeles de Dios. O sea que no podemos negar a Jesús, no podemos negar a Dios. Tenemos que procurar confesar el nombre del Señor delante de todo el mundo, delante de los hombres, delante del mundo completo, que el mundo entienda y sepa que le servimos a Dios, que amamos a Dios, que le creemos a Dios y que confiamos en Él. Gloria al Señor. Mire, muchas veces nosotros decimos, yo no niego a Dios, yo no niego a Jesús. Yo no puedo negarle porque Él fue que me creó, Él me ama, yo no puedo negarle. Pero muchas veces nosotros le negamos a Él con nuestras malas acciones. Cuando una persona actúa de mala forma, cuando una persona tiene palabras obscenas en su boca, cuando una persona le responde a otra conforme a la necedad, cuando una persona camina en este mundo conforme a su propia concupiscencia, está negando a Jesús. Porque nosotros no podemos negarle con nuestra boca, pero tampoco debemos negarle a Él con nuestros hechos. Cuando nosotros negamos al Señor con nuestros hechos, estamos negándole delante de los hombres. Cuando yo actúo, cuando yo hablo mal, cuando yo hago algo que a Dios no le agrada, le estoy negando a Él. Estoy renegando de Dios porque no estoy confiando en Él. Nosotros tenemos que confesarle y a la vez de confesarle, darle a entender al mundo y a todos que nosotros servimos al Señor, que nosotros estamos pregonando su nombre, que nosotros estamos practicando las cosas buenas que Dios nos enseñó. Esto nos dice que nosotros no nos avergonzamos de Él, que nosotros no le negamos. Hay que confesarle, amado hermano, amado amigo. Tenemos que confesar a Jesucristo. Tenemos que hablar de Jesucristo. Tenemos que decir que somos cristianos, que buscamos de Dios. Cristianos porque somos de Cristo. Amado hermano, y dice la palabra del Señor que si nosotros le negáramos aquí, Él nos negará a nosotros, pero si nosotros aquí le confesáramos, Él también nos va a confesar delante de los ángeles de Dios. O sea que la palabra del Señor está hablando a cada uno de nosotros que no le neguemos, más bien que le confesemos. Y dice la palabra de Dios que cuando nos lleven delante en la sinagoga, delante de los magistrados, que no nos preocupemos que vamos a hablar. Pero usted dirá, no, a mí nunca me han llevado delante de magistrado, nunca me han llevado. Pero ¿sabe algo? Aquí se refiere, es cuando tú eres juzgado,
Aquí se refiere cuando a ti te juzga, el mundo te juzga sin tú haber cometido mal, sin tú haber hecho mal. Aquí se está refiriendo de que no vamos a temer, ni nos preocupemos en qué vayamos a hablar para defendernos, para decir, no, yo no hice eso, o yo no quise hacerlo con tal o cual intención. Esa intención no fue mía, yo no quise hacerlo. O sea, dice que no nos preocupemos en defendernos, que no nos preocupemos en qué vamos a hablar, sino que estemos quietos, porque dice que el Espíritu Santo de Dios nos enseñará en esa misma hora que vamos a hablar. O sea, que no nos vamos a precipitar nosotros a hablar, a comentar, a defendernos, cuando Dios es quien nos va a enviar su Espíritu Santo que nos defienda. Muchas veces somos juzgados, muchas veces hay personas que dicen cosas de nosotros mintiendo, dicen cosas para hacernos daño, dicen cosas malas, dicen cosas perversas para provocar que el mundo o alguien en específico piense mal de nosotros sin nosotros haber hecho nada. Pero nosotros tenemos que gozarnos. Dice la palabra del Señor que cuando hablan de nosotros mintiendo, dice que nos gocemos. ¿Por qué? Porque están blasfemando, están pecando contra nosotros. Pero Dios es grande y perdonador y misericordioso. O sea que nosotros lo único que tenemos que hacer es callar y esperar que el Espíritu Santo ponga palabra en nuestra boca para nosotros hablar lo que Dios nos mande a hablar a través de su Espíritu Santo. Nosotros debemos dejarnos guiar, debemos dejarnos en confianza, dejarnos guiar de Dios, porque Dios no nos va a mandar a nosotros a caminar por un despeñadero. Dios no nos va a mandar a nosotros a caminar por caminos de perversidad. Dios quiere dirigirnos por camino de justicia, por camino de paz, por camino que nosotros andemos en confianza con Dios. La palabra del Señor es tan real, es tan cierta, que si nosotros entendiéramos su palabra, entendiéramos los buenos pensamientos que tiene Dios para cada uno de nosotros, viviéramos más confiados, no viviéramos tan turbados, viviéramos confesando al Señor, viviéramos delante de todo el mundo diciendo que somos cristianos, que servimos al Señor, que le confesamos a Él como único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Porque que el enemigo quiere acusarte, el enemigo quiere traer dificultad, pero no podemos temer al momento de que nosotros vayamos a decir. No debemos preocuparnos porque el Espíritu Santo de Dios nos guía. El Espíritu Santo de Dios no va a dejar que nosotros caigamos en tentaciones ni caigamos en cosas que Dios no le agrada. Por eso, amados hermanos, tenemos que dejarnos guiar, dejarnos en confianza guiar de Dios. Porque un Padre terrenal cuida de sus hijos, pero nuestro Padre que nos creó y que conoce cada uno de nuestros cabellos, que lo cuenta y sabe cuánto tenemos, que sabe qué tenemos dentro, que sabe qué pensamos, nuestro Padre Celestial que escudriña el corazón, escudriña los pensamientos, no quiere mal para nosotros. Quiere que nosotros vayamos de bien en bien. Dios quiere que nosotros entendamos que Él, cuando escribió esta palabra, le permitió a sus apóstoles, a sus discípulos, escribir estas palabras sagradas. Fue para que cada uno de nosotros andemos conforme a su voluntad, andemos conforme a su gracia. O sea, que no nos preocupemos, solo vamos a ir delante de Dios a poner nuestra causa en sus manos. Pero recuérdate que tenemos que confesarle. Hay que confesar al Señor. Hay que decir que Dios es grande, que Dios salva, que Dios es poderoso y que Dios tiene misericordia con cada uno de nosotros. Así que empecemos a confesar al Señor si no lo estábamos haciendo. Vamos a proclamar su grandeza, vamos a proclamar que Él es grande, poderoso y que quiere ayudarnos a cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga en esta mañana, que el Señor te guarde, el Señor te guíe en el nombre de Jesús. Amén.